En el vídeo de hoy, con motivo del Día de la Mujer, queremos hacer nuestro homenaje a la mujer del mundo rural. Año tras año, cada 8 de marzo celebramos el Día de la Mujer. Todos luchamos por su igualdad, para romper con la injusticia entre géneros. Pero la verdad es que cada vez que nos imaginamos a la mujer con éxito, a la mujer empoderada, siempre la imaginamos en una oficina, con un gran puesto, ya sea en una empresa pública o privada. Y la verdad es que nos olvidamos un poquito de la mujer rural, de la mujer que trabaja en la ganadería. Si miramos atrás, encontramos muchísimas mujeres, la mayoría que son desconocidas, que se han dedicado a la ganadería. Y si ahondamos un poquito, encontramos grandes historias de esfuerzo y de superación. Siempre que pensamos o hablamos de la ganadería, nos viene el típico escenario de hombres fuertes y rudos. Y nos olvidamos de que la mujer también estaba ahí, desempeñando otros papeles. Quizás muchas de ellas no estarían levantando alpacas de paja, montando a caballo detrás de los animales, pero sí que tenían otras labores muy importantes y de vital importancia para la ganadería, asistiendo a partos, ordeñando, dándole el biberón a las crías cuando las madres los abandonan, haciendo queso. A la vez que desempeñaban todos estos papeles, tenemos que tener en cuenta que estaban tirando de su casa para adelante, haciendo las tareas del hogar, cuidando de los niños, cocinando, planchando, lavando. Hablando de este tema, siempre me acuerdo de una amiga de la familia que tiene aproximadamente unas 80 primaveras y siempre nos lo cuenta con muchísima alegría, que estando ella embarazada, ya a punto de tener al crío, salía al campo a pastar con sus cabras y todos los vecinos decían: María, un día de estos vas a parir en mitad del campo con las cabras. Tampoco podemos olvidar el trabajo de nuestras veterinarias. Obviamente no fue un camino fácil para ellas llegar a la igualdad. Aquí en España tenemos dos pioneras que brillan por méritos propios. Justina González Morilla, la primera mujer en matricularse en veterinaria, acabando sus estudios en 1928. Y María Josefa Cerrato Rodríguez, que aunque se matriculó en veterinaria mucho más tarde que Justina, acabó los estudios mucho antes, acabándolos en 1925. Siendo así la primera mujer veterinaria en España. Al ser una carrera únicamente de hombres, tuvo que pedir un permiso especial para poder ejercer esos estudios. Dos grandes mujeres que con su esfuerzo y su tesón abrieron el camino a miles de mujeres para que pudieran estudiar y trabajar de lo que más les gustaba, rompiendo así las barreras en las que determinaban que la veterinaria era un trabajo único y exclusivo para hombres. La mujer del mundo rural ha trabajado mucho y sigue trabajando muchísimo. Por ejemplo, en la agricultura, cogiendo aceitunas con sus manos, segando el cereal, cortando la caña, como es lógico, a día de hoy siguen haciendo. El trabajo del campo es igual de duro para un hombre que para una mujer, no olvidemos eso nunca. Y en este Día de la Mujer, que lucha por romper con los roles de género, luchemos también por hacer visibles otras realidades en el campo. Podemos tener una forma de vida diferente, una familia diferente, gustos diferentes y aún así hacerlo igual de bien. O sea, yo me puedo pintar la uña o echarme mecha y, como bien dice el refrán, no mezclemos churros con merinas, que yo puedo hacer el trabajo igual de bien. Podemos, y de hecho lo hacemos, trabajar en la ganadería, rompiendo así el canon establecido del típico pastor rudo y fuerte que no muestra sus sentimientos tan establecidos por esta sociedad. Así que no olvidemos nunca a ninguna ni ningún trabajador o trabajadora del campo. Ellos alimentan al resto con su trabajo, así que hoy más que nunca démosle la visibilidad necesaria, que tanto está olvidada, a las mujeres del mundo rural. Muchas gracias y un saludo.